Vamos a... Muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver la parte de mecánica cuántica. Y ahora viene más la parte del formulazo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a motivar un poquito. ¿Sí? ¿Qué vemos? ¿No? Entonces, la ecuación de onda clásica en una dimensión es la derivada segunda de una phi de xt respecto de t segunda es v cuadrado derivada segunda respecto de x segunda de phi de xt. ¿Sí? Y esto tiene unas soluciones de onda plana, ¿sí? Que podemos ver como phi de xt, que es una cierta amplitud por e a la i kx menos omega t, en una dimensión. ¿Sí? Y esto es lo que se llama onda plana, ¿sí? Donde omega es la frecuencia angular, ¿sí? Y entonces, y k es el número de onda, ¿sí? Y para que esto sea solución, V tiene que ser omega entre k, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos de aquí? ¿Sí? Entonces, en realidad es muy fácil ver, ¿sí?, que la parcial ρφ respecto de t es menos i omega phi, ¿sí? Y la parcial de phi
respecto de X es IK phi. ¿Sí? Y ahora, digamos, todo esto es onda clásica. ¿Sí? ¿Dónde entra la cuántica acá? Entonces, tenemos las relaciones de Einstein, que me dice que E es H barra omega. ¿Sí? Entonces, asociamos, en particular, esto es particularmente, funciona para la luz, pero además también funciona para cuando hay un cambio de niveles en un sistema cuántico que no es luz, la energía o la luz emitida va a tener una frecuencia que va a tener que ver con la diferencia de energías, ¿sí? Y por otro lado tenemos las relaciones de Broglie, ¿sí? Que nos dicen que P es H barra K, ¿sí? En magnitud, P es H entre lambda, donde lambda es la longitud de onda, de la luz o de la materia, porque justamente las relaciones de Broglie generalizan esto, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esto? ¿Sí? Entonces, yo puedo de aquí, ¿sí? Si quiero reemplazar omega, entonces voy a decir que d phi en dt, y ahora omega va a ser menos i e entre h barra phi, ¿sí? Y entonces, y p, bueno, el px va a ser i también, sí, va a ser ip, a ver, perdón, borro acá. Entonces, d phi en dx lo puedo escribir como i k entre h barra phi. Entonces voy a asociar e con unos operadores, ¿sí? Y acá, si tengo esta e, entonces ahora voy a tener un i h barra parcial respecto de t, ¿sí? Ah, perdón, y aquí esto era p. Y entonces p lo voy a asociar con menos i h barra parcial respecto de x. ¿Sí? Y entonces, ahora, entonces puedo tener, entonces ahora donde tengo e, dije que puedo asociarlo a i h barra parcial respecto de t y que p en una dimensión lo voy a asociar con i h barra parcial respecto de x y el p vector lo voy a asociar, pero con menos i h barra gradiente. ¿Sí? ¿Y esto cómo entra? ¿Sí? Pues resulta, ¿sí? Que entonces ahora, ¿para qué me sirven estas relaciones? ¿Sí? Porque ahora
voy a asociar el operador hamiltoniano con la energía. ¿Sí? ¿Y qué voy a poner? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo son unas relaciones entre E y P. Relaciones entre E y P que se llaman relaciones de dispersión, que son conocidas. ¿Sí? Ustedes van a ver, por ahí el concepto les suena un poco raro, pero estas son conocidas, porque por ejemplo, en el caso relativista, ¿qué tengo? Tengo que E cuadrado es C cuadrado P cuadrado más M cuadrado C cuarta. ¿Sí? Y ahora voy a transformar esto, y a ver, esto no es una deducción, esto es solo, lo tengo que llamar una motivación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a transformar esta relación en operadores, actuando sobre funciones. ¿Sí? Y eso no es algo que yo les estoy demostrando ni nada. Esto es algo que estamos postulando. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo voy a poner? ¿Sí? Entonces, donde dice E, voy a poner, ¿sí? El IH, entonces me va a quedar menos H barra cuadrado, derivada segunda respecto de T segunda, de una cierta función phi de xt, y es igual, y ahora tengo este menos i que me va a dar todo menos H barra cuadrado laplaciano, bueno, vamos a ponerlo así simplemente en una dimensión, derivada segunda respecto de x segunda de phi de xt, ¿sí? Más m cuadrada c cuarta, ¿sí? Phi de xt, ¿sí? Y por ejemplo, esta ecuación, quizás puedo cambiarle el signo y dividir todo entre h cuadrado, ¿sí? Lo puedo hacer así, y entonces simplemente voy a dividir entre menos h cuadrado, y me va a quedar derivada segunda respecto de t segunda de phi de xt es igual a derivada segunda respecto de x segunda de phi de xt menos m cuadrado c cuarta entre h barra al cuadrado phi de xt. ¿Sí? Y esta ecuación es conocida en la mecánica cuántica, ¿sí? Y se llama ecuación de Klein-Gordon. ¿Sí? Y sirve para describir objetos con masa que tienen spin entero, ¿sí? En particular, si tienen spin cero, ¿sí? No la vamos a seguir usando en el resto del curso, pero es solamente para que vean cómo acá estoy usando estas asociaciones y una relación de dispersión, y luego, y eso sí es muy fuerte, ¿sí? Estoy cambiando lo que era una relación a operadores actuando sobre funciones. ¿Sí?
y entonces obtengo algo que es como una ecuación de onda, pero no es la ecuación de onda tradicional, ¿sí? En este caso, para una partícula relativista con masa libre, ¿sí? ¿Algún comentario, pregunta, algo en el chat? Mensaje nuevo, a ver. Ok. Faltó el C cuadrado. Tienes razón, faltó el C cuadrado, gracias, C cuadrado. Tienes toda la razón, muchas gracias, Marcos. Muy bien. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que E lo asociamos con IH barra parcial respecto de T. Y a P lo asociamos con menos IH barra gradiente, ¿sí? Entonces, vamos a pensar el caso de una partícula no relativista, ¿sí? Entonces, en ese caso, la energía para un sistema conservativo va a ser la energía cinética, P cuadrado entre 2m, más una V de X y posiblemente el tiempo, ¿sí? Y entonces ahora hago el mismo salto, que no es una demostración, que es un cambio completo de hacer una relación de la energía con el momento y el potencial, y lo transformo a una ecuación con operadores. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda, perdón, acá, IH barra parcial respecto de T de una cierta psi de xt es igual a menos h barra cuadrado entre 2m laplaciano de psi de xt más v de xt psi de xt. ¿Sí? Y entonces esta es una forma de motivar, ¿sí?, la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es esto? Entonces, esta ecuación la propuso Schrödinger en 1925, hace 98 años ya, ¿sí? Y que y se preguntaron mucho qué era esto, qué era lo que se estaba, qué significaba esta psi, qué es esa solución, ¿sí? Y de hecho la pregunta de si psi es una observable o no sigue abierta en este momento. Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no, según. Pero lo importante entonces, a la psi esta de xt la llamamos la función de onda, ¿sí? Y entonces, lo más importante es cómo se interpreta, ¿sí? Y ese es el postulado de Born, que dice que la probabilidad de que, por ejemplo, la partícula esté
que X esté en el intervalo AB al tiempo t, la vamos a definir como la integral de A a B de el módulo de psi de xt módulo cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, esta es la probabilidad de encontrar a la partícula en AB. ¿Sí? O otra forma de decirlo, la probabilidad de encontrarla en una vecindad de X, P de X, de X, ¿sí? Esta es módulo de psi, ¿sí? Es la probabilidad de encontrar, bueno, en el tiempo t, ¿no? Entonces, esta es la probabilidad de encontrar a la partícula en una vecindad de X, del punto X al tiempo t. Vamos a escribir. ¿Sí? Entonces, esto muy bien. Entonces, aquí necesitamos ver un poquito de probabilidad, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ligero desvío para hablar de probabilidad, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de hablar de la probabilidad que se asignan de diferentes maneras, ¿sí? Una de ellas es la que se llama frecuentista, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? A ver, en todas las teorías de la probabilidad voy a tener lo que se llama un espacio muestral, que es un espacio de resultados posibles, ¿sí? Voy a tener un espacio muestral que me lista todas las diferentes opciones que tengo, ¿sí?
Y luego voy a tener posibles combinaciones de resultados. Y a eso les voy a asignar probabilidades, ¿sí? Entonces, si pertenece a omega, entonces voy a tener que 0 es menor o igual que P de I, es menor o igual que 1. ¿Sí? Creo que me va a convenir borrar este frecuentista de aquí. ¿Y qué más voy a pedir? Voy a pedir que la suma de I sobre todas las probabilidades diferentes de P de I valga 1. O sea que alguno de los resultados tiene que poder ocurrir. ¿Sí? Y entonces hay otro resultado que se puede ver muy claramente en un diagrama de Venn, si tengo ahí omega, y aquí tengo dos subconjuntos A y B. ¿Sí? Entonces yo le puedo asignar probabilidades a cada evento o a todos los eventos en A y a todos los eventos en B. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que la probabilidad de A o B, o sea, de cualquiera, de que el resultado quede dentro de ese ahí, es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. ¿Sí? Esto sigue simplemente de teoría de conjuntos. ¿Sí? Y entonces vemos que simplemente si A y B son disjuntos, ¿sí? Si la probabilidad de A y B es 0, entonces la probabilidad de A o B es P de A más P de B. ¿Sí? Y esto se llaman probabilidades en el formalismo de Kolmogorov. ¿Sí? Y es muy interesante mencionar que la mecánica cuántica no sigue esta regla. ¿Sí? Lo cual no es obligatorio. Esta es una formulación posible de las probabilidades. ¿Sí? No es nada obliga a que todas las probabilidades, pero eso es interesante porque eso suele discutirse. ¿Sí? Entonces, esto es probablemente algo que ya habían visto de probabilidad, entonces ahora sí les hablo un poquitito de probabilidad frecuentista. Y en la probabilidad frecuentista tengo una lista de resultados o de eventos, ¿sí? Y entonces, cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, la lista tiene n datos, ¿sí? Y el resultado I aparece, ni veces, ¿sí? Y entonces se habla de frecuencia relativa, ¿sí? Ni entre n, y se dice que Pi
es el límite cuando n tiene a infinito de ni entre n. ¿Sí? Y esta es una definición que ustedes seguramente han usado cuando se analizan resultados experimentales, se usa eso, ¿no? Y por supuesto esto garantiza esta regla de aquí, ¿sí? Pero esta tiene varias suposiciones muy fuertes. Primero es cuando la n ya es suficientemente grande, ¿no? Y después se refiere a una lista fija, pero uno quiere hacer predicciones, ¿sí? Sobre el futuro. Entonces, si ya tengo la lista fija, está todo bien. El problema es si yo tengo la lista y a partir de la lista trato de asignar probabilidades al futuro, estoy asumiendo que estas frecuencias relativas no van a cambiar. A veces pasa, a veces no pasa. ¿Sí? En los experimentos tiene mucho que ver con tratar de controlar todas las condiciones para que cuando repito las mediciones, todas las condiciones relevantes se mantienen constantes. ¿Sí? Entonces, eso es, ¿sí? Es decir, para que esto ocurra, entonces las condiciones relevantes deben permanecer constantes. ¿Sí? Y esto es muy fuerte, ¿sí? O sea, porque uno nunca sabe en el experimento exactamente qué sí se está controlando y qué no. Y a veces funciona, a veces no funciona, ¿sí? Entonces, esto es una parte de los problemas que se tiene con con las teorías frecuentistas, aunque es la forma en que se asignan probabilidades a las salidas de los experimentos, ¿sí? Entonces ahí, digamos, qué tanto funciona o no funciona depende de muchas cosas, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a hablar otro poquito de probabilidad. Entonces, hay teorías, ¿sí?, que se llaman epistémicas, ¿sí?, que tienen que ver con el conocimiento o las creencias del agente que asigna las probabilidades. Doctor, una pregunta. ¿Me escucha? Sí, dime. Sí. Esto último que está haciendo, ¿está vinculado como que a las diferentes interpretaciones que tiene la mecánica cuántica o...? Estrechamente, muy estrechamente, Está bien. ¿sí? Justamente porque la pregunta es ¿qué tipo de probabilidad es? ¿Es una probabilidad objetiva o es una creencia de quien está usando la mecánica cuántica para hacer predicciones? ¿Sí? Entonces, dentro de las probabilidades subjetivas son muy conocidas, ¿sí? Y entonces, una de los casos es ignorancia, ¿sí?
todos los resultados posibles se ven igualmente probables. ¿Sí? Como cuando tiro el dado o la moneda. No sé qué va a pasar y entonces, sin haber hecho una lista, sin haber tirado el dado 10.000 veces, simplemente por ignorancia y porque todos los lados parecen equivalentes, asigno probabilidades iguales, ¿sí? A los eventos básicos. Entonces, esto es muy común, funciona muy bien para el dado y la moneda, pero muchas veces no es tan fácil saber cuáles son los eventos básicos. Y según cuáles elija, puede ser que asigne probabilidades diferentes. ¿Sí? Y entonces, esto es en la ignorancia, hay otras teorías basadas en creencias, ¿sí? También, digamos, no solo la información que tengo, sino los elementos de juicio también. Acá entra la información más los elementos de juicio, cómo decido asignar probabilidades. ¿Sí? Y entonces, entonces cuando se pregunta si las probabilidades en mecánica cuántica son objetivas o subjetivas, depende qué teoría de la probabilidad esté usando. ¿Sí? Pero de todos modos, entonces, bueno, no voy a mencionar más de esto, excepto que hay una variedad de teorías de la probabilidad. ¿Sí? Y entonces, simplemente, ahora sí. Entonces, si tengo un conjunto, puedo tener un número discreto de probabilidades PI o puedo tener una función P de X. ¿Sí? Para la PI tengo que la suma sobre I en omega de las PI vale 1. Para la P de X tengo que la integral de P de X vale 1. ¿Sí? Entonces puedo tener, y esta normalmente se le conoce como distribución de probabilidades. ¿Sí? Y entonces tenemos el valor esperado de una variable que por uso de notación se suele designar así o así, dependiendo del contexto, ¿sí? Que en el caso discreto va a ser la suma sobre I en omega de I por P de I, ¿sí? Y en el caso continuo, el valor esperado de X, o X así, va a ser la integral de X que pertenece a omega de X, P de X de X. ¿Sí? Y entonces, luego tenemos la desviación, bueno, la varianza, ¿sí? Y una forma de representarla es como sigma cuadrado, ¿sí? Que es la suma sobre I en omega de I menos I promedio al cuadrado P de I. ¿Sí? ¿Qué tanto se desvía en promedio
del valor promedio. ¿Sí? Y esto vemos que esto es la suma sobre i de i cuadrado menos i por i promedio más i promedio al cuadrado por p de i, y esto es igual a la suma sobre i de i cuadrado pi menos, acá me faltó un 2, perdón, ¿sí? Menos 2 veces i promedio, este sale de la suma sobre i de i p de i más i cuadrado promedio suma sobre i de p de i. ¿Sí? Y entonces aquí vemos que esto de acá me da menos 2 veces i promedio, porque esta es i promedio, y esto me da i promedio, y entonces esto me da i cuadrado. Bueno, estoy usando, bueno, i cuadrado promedio menos i promedio al cuadrado. ¿Sí? Y este es un resultado muy cómodo para la varianza, y a sigma se le llama la desviación estándar. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, todo bien. Sí, va bien. Muy bien. Entonces, esto ahora lo vamos a generalizar. Y entonces vamos a mirar cómo cambia la probabilidad cuántica en el tiempo. ¿Sí? Y entonces, esto lo vamos a ver como la derivada respecto del tiempo de P, de la probabilidad de que X pertenezca a B al tiempo T. ¿Sí? Y entonces esto es la derivada respecto del tiempo de la integral de A a B, ¿sí? De psi de xt módulo cuadrado de x. ¿Sí? Y entonces esto es igual a la integral de a b. Y ahora, adentro de la integral, como esta es una función de x y t, pero yo solo quiero derivar en el tiempo, ahora se transforma en derivada parcial de psi de xt módulo cuadrado de x. ¿Sí? Y esto, entonces, es lo mismo que la integral de a b. ¿Sí? Como esto es psi conjugado psi, es la parcial respecto de t de psi conjugado multiplicado por psi más psi conjugado parcial de psi respecto de t, ¿sí? Todo esto de x. ¿Mm?
Entonces, aquí usamos la ecuación de Schrödinger, ¿sí? IH barra parcial respecto de T de psi es igual a menos H barra entre 2m. Bueno, vamos a parcial segunda respecto de X segunda de psi más V de XT por psi. ¿Sí? Y entonces, de acá puedo ver que si conjugo todo, me queda menos IH barra parcial del tiempo de psi conjugado es menos H barra cuadrado entre 2m parcial segunda de respecto de X con segunda de psi conjugado más V conjugado de XT psi conjugado. ¿Sí? Entonces, ahora sustituyo esto aquí y esto aquí. Y tengo que dividir entre IH barra. Entonces, de acá me sigo, ¿sí? Me va a quedar un y entonces fíjense que acá me van a aparecer, ¿sí? Con signo contrario las Bs. Entonces esto es muy interesante. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a ponerlo. Esto va a ser la integral de a b, ¿sí? Entonces acá voy a tener este como la i, va a quedar dividiendo, me va a quedar un IH barra entre 2m derivada segunda respecto de X segunda de psi por psi menos, y acá está, I entre H barra V psi, ¿sí? Y ahora tengo este otro que me va a dar menos I H barra entre 2m. Ah, este era, me quedó al revés. Entonces acá este es psi conjugado, psi conjugado. No, pero este está, no. Este lo pasa por esto. Este menos i b psi conjugado menos i h barra, ahora sí, derivada segunda respecto de psi conjugado psi más IH barra V psi conjugado psi de X. ¿Sí? Entonces acá hay varias cosas. ¿Sí? Una que notamos es este y este. Ah, y aquí me faltó, perdón. Este es un B conjugado. ¿Sí? Entonces, si B es igual a B conjugado, si B es real, ¿sí?
Entonces, este y este se van a cancelar. ¿Sí? Y ahora, y solamente me van a quedar, entonces, este término y este término. Y ese ahora lo integro por partes. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar I h barra entre 2m, psi conjugado de psi en dx menos psi de psi conjugado en dx evaluado entre a y b. ¿Sí? Y esto es la derivada de la probabilidad en ese intervalo. Entonces, ¿cómo lo interpreto? ¿Sí? Entonces voy a definir una densidad de corriente como una J de RT, ahora lo voy a escribir de una vez en 3 dimensiones, menos IH barra entre 2M, psi conjugado gradiente de psi, menos psi gradiente de psi conjugado. ¿Sí? Y entonces me queda que la derivada respecto de t de la integral de a b de psi de xt módulo cuadrado de x es igual a j de a en tiempo t menos j de b. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me dice? Que el cambio en la probabilidad de encontrar a una partícula depende del flujo en los extremos. ¿Sí? Entonces vamos a copiar eso acá. Entonces tengo la densidad de corriente entonces la defino como J de RT es igual a menos I H barra entre 2M psi conjugado gradiente de psi menos psi gradiente de psi conjugado. ¿Sí? Y entonces la derivada respecto del tiempo de la integral de a b del módulo de psi de x al cuadrado de x es igual a j de at menos j de b al tiempo t. ¿Sí? Y ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando?
¿sí? Si yo tengo un espacio X, ¿sí? Y esto está, ¿sí? Y tengo unas partículas, ¿sí? Entonces vamos a imaginar que esto es psi de X a un cierto tiempo t módulo cuadrado, ¿sí? Acá tengo un 0 y por acá tengo un. Y entonces lo que estoy viendo, lo que quiero ver es justamente aquí. Aquí tengo A y aquí tengo B. Entonces me estoy preguntando cómo va a cambiar esta área, es la probabilidad, es decir, es esto que está acá, ¿sí? Es esto que está en amarillo, es la probabilidad de que X pertenezca a B al tiempo t, ¿sí? Y nos preguntamos cómo está cambiando. Pues va a estar cambiando por el flujo de partículas que esté entrando o saliendo en los bordes, ¿sí? Y eso es lo que me da J de A y J de B, que puede ser positivo o negativo, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos diciendo, ¿sí? A ver, espérame. Abajo la J solo es su módulo, ¿no? Pero lo que pasa, a ver, esa es, está bien, perdón, voy a quitar acá esto porque es unidimensional. Acá está en 3D, ¿sí? Esta es en 3D y esta es en una dimensión, ¿sí? Por eso. ¿Está bien? Y la pregunta es, lo que pasa es que cuando lo quiera hacer en 3D, voy a tener que poner el vector, el j.n sobre la superficie, ¿sí? Acá porque tengo dos bordes nada más, pero si lo hago en 3 dimensiones va a tener que ser el flujo, el j.n, ¿sí? Va a ser la integral sobre la superficie, ¿sí? Pero no, si se entiende eso, está muy bien lo que señalas, ¿sí? Es decir, aquí tengo que tener, ya estuve mal en poner el vector, pero si quiero hacerlo sobre un volumen, voy a tener que calcular el flujo total, ¿sí? De probabilidad, pero fíjense que este es un flujo de probabilidad, ¿sí? Muchas gracias, Oscar, es muy importante lo que señalas, ¿sí? Y ahora de esto podemos hacer algo más, que es la derivada respecto de t de la integral de menos infinito a infinito de psi de xt módulo cuadrado de x, ¿sí? Y ahora vamos a pensar, ¿sí? Fíjense que nosotros pedimos que esta función, que psi de xt sea cuadrado integrable. Lo cual quiere decir que la integral de menos infinito a infinito de psi de xt módulo cuadrado de x, ¿sí? Es una constante finita, ¿sí? Y entonces puedo normalizar como probabilidad para que la integral de menos infinito a infinito de psi de xt módulo cuadrado de x valga 1, ¿sí?
porque puedo dividir la psi entre la raíz de esa constante y siempre entonces voy a tener una nueva psi que va a valer 1. ¿Sí? Para que sea una probabilidad, la probabilidad de que la partícula esté en algún lugar tiene que valer 1. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir, para que eso pase, entonces el límite cuando valor absoluto de x tiende a infinito, de psi de xt tiene que ir a cero. ¿Sí? Es una de las condiciones. Y entonces también j de xt va a ir a cero en ese límite. ¿Sí? Y entonces esta derivada da cero. ¿Sí? O sea, entonces a esto se le llama conservación de la probabilidad. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Sí? Entonces, tenemos algunas otras cosas que son muy interesantes. ¿Sí? ¿Qué les podemos contar? Entonces, un comentario que me parece interesante es, ¿qué pasa si v de xt es diferente de v conjugado de xt? ¿Sí? Entonces, en ese caso podemos decir que v es un v0 más i gamma, entonces v conjugado es un v0 que es digamos, v0 y gamma son números reales, ¿sí? Pero gamma me da la parte imaginaria del potencial, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, yo tenía una parte cuando hicimos la derivada respecto de t de la integral de a a b de psi de xt módulo cuadrado de x, ¿sí? En un momento esto nos dio i h barra entre 2m por la integral de a b de psi conjugado de segunda respecto de x segunda de psi menos la derivada de psi conjugado respecto de x cuadrado por psi
¿Estoy bien? Sí. Más un I entre H barra, ¿sí? Y ahora voy a tener un menos V0 menos I gamma más V0 más I gamma, ¿sí? Por la integral de A a B de psi conjugado psi de X, ¿sí? Este fue el paso donde dijimos, bueno, si V0 es real, este con este se cancela y nos olvidamos de esta parte, ¿sí? Y este es la parte, ¿sí? Este de acá es el que me da J de AT J de AT menos J de BT cuando integro por partes, ¿sí? Pero entonces es muy interesante ahora volver a mirar el caso, pero ahora vamos a integrar de menos infinito a infinito, ¿sí? Derivada respecto de t de la integral de menos infinito a infinito de psi de xt módulo cuadrado de x. Y entonces, este término de acá, dijimos, si las psi son cuadrado integrables y el infinito y menos infinito se van a cero, entonces las corrientes se van a cero, ese no contribuye. Este se va con este, ¿sí? Y lo que me queda ahora es un 2 gamma entre h barra integral de menos infinito a infinito de psi de xt módulo cuadrado de x, ¿sí? Y entonces a esto lo puedo llamar p de t, porque ya está integrado en x, ¿sí? P de t, y entonces voy a tener derivada respecto de t, ¿sí? Y acá falta un menos, porque tengo el i por i, y entonces me da menos 2 gamma entre h barra p de t, ¿sí? Y entonces esta es una ecuación diferencial muy sencilla de resolver, y me dice que p de t es una e a la menos 2 gamma entre h barra t, ¿sí? Y entonces hay lo que se llama un decaimiento exponencial, ¿sí? ¿Por qué me pareció interesante contarles esto? Porque justamente en general vamos a casi todo el curso de propedéutico vamos a trabajar con potenciales reales, pero la historia interesante a J de B menos J de A aquí es posible. Así dices. Muy bien, ponemos ese. Gracias. Muy bien, me alegro mucho. Yo suelo cometer algunos de esos errores, entonces me parece muy bien que estén atentos, atentas y me ayuden a corregirlos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que si el potencial tiene una parte imaginaria, puedo describir un decaimiento exponencial. Es un sistema abierto
donde las partículas, por ejemplo, se están transformando en otras cosas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces aquí vamos. Muy bien. Entonces vamos a ver un último tema para este encuentro de hoy. A ver. Doctor, La B es el potencial. A ver, voy a volver una a... pregunta. Sí. Ah, quería consultarle qué significado físico tendría un potencial imaginario. Justo, a ver, primero, esa B, ahí me están preguntando qué es la B, ¿sí? Es el potencial. ¿Se acuerda? Esta es la expresión usual de la energía cinética, energía potencial, ¿sí? Cuando lo ponemos en la ecuación de Schrödinger es la misma B, es el potencial, ¿sí? Si es un oscilador armónico, ¿sí? Va a ser menos K por X, si es la atracción colombiana va a ser -1 entre R con unas constantes, ¿sí? Eso es el potencial que hace que la partícula esté atrapada en alguna región del espacio, ¿sí? Muy bien. Ahora volvamos entonces al tema este de acá. ¿Qué quiere decir que el potencial sea imaginario? A ver, justamente es una forma efectiva de hablar de sistemas que se están transformando en otra cosa y ya no los veo, ¿sí? Es una forma cómoda de introducir en la ecuación de Schrödinger un decaimiento exponencial, ¿sí? En general, para todos los ejemplos que vamos a trabajar en esta parte, en este curso de 8 semanas, vamos a tener potenciales reales, ¿sí? Pero me parece interesante mostrar cómo esto ocurre así, ¿sí? Permítanme un segundito, ya. Ahí está. Bueno, ya volví, perdón, ¿sí? Entonces, este sería, vamos a poner esa frase, es un truco para describir partículas que se transforman en otras, ¿sí? Y que ya no las estoy incluyendo en la descripción, ¿sí? Entonces, si tengo el potencial real, la probabilidad siempre se va a, a conservar, ¿sí? Pero si no, sí, dime Luis. Sí, gracias, profesor. Entonces, ahorita pensando en este caso, bueno, empecé a pensar en la emisión espontánea y por lo mismo, bueno, me pregunto si el átomo entonces podría estar sujeto entonces como a este potencial complejo, ¿no? Y por ende podría hacer este El decaimiento átomo, a exponencial. ver, sería una forma de describir átomos en estados excitados, ¿sí?
Entonces, sí, pero esto simplemente es para tener una mirada un poquito más amplia. ¿Sí? Entonces, un último ejercicio que vamos a querer hacer es ¿quién es el valor esperado de la posición de una cierta partícula que tiene una función de onda en algún potencial? ¿Sí? Entonces esto va a ser la integral de menos infinito a infinito de x psi cuadrado psi, psi de xt módulo cuadrado de x. ¿Sí? Y ahora es interesante ver quién es esta derivada. Derivada respecto del tiempo del valor esperado o valor promedio de x. ¿Sí? Y entonces voy a ver que esto es la integral de menos infinito a infinito de x. X ahora es una variable muda, ¿sí? Por d psi conjugado en dt por psi más psi conjugado parcial de psi respecto de t de x, ¿sí? Muy parecido a lo que acabamos de hacer. Y ahora uso para b real, hago el mismo truco que hice antes, ¿sí? Usando la ecuación de Schrödinger y veo que esto es h barra entre 2mi, ¿sí? La integral de menos infinito a infinito, ¿sí? De de segunda de psi conjugado respecto de x segunda por x psi menos psi conjugado x de segunda de psi de segunda psi de x. ¿Mm? Entonces, aquí vuelvo a integrar por partes. Es una variable que no depende de x, o sea, aquí adentro, lo que depende del tiempo son las psis. La x no, la x es una variable de integración nada más. Perdón, nada más, a eso me refería con que es muda. ¿Sí? Que es una variable de integración. ¿Sí? Que no depende de t. ¿Sí? Es solamente la variable de integración. Entonces podemos ver que la integral de menos infinito a infinito de x de segunda de psi conjugado respecto de x segunda x psi es igual a menos la integral de menos infinito a infinito, ¿sí? De parcial de psi conjugado respecto a estas tienen que ser parciales. De psi conjugado de psi más x de psi en dx de x. Aquí hay una serie de pasos, ¿sí? Entonces, sustituyendo, lo que encuentro es que la derivada respecto al tiempo de x, ¿sí? Esto me va a dar h barra entre 2mi, ¿sí? La integral de menos infinito a infinito de dos
psi conjugada parcial respecto de x de psi más psi conjugado x parcial segunda de psi respecto de x conjugado menos el otro término psi conjugado x parcial segunda de psi respecto de x segunda de x. Y entonces simplemente resulta que este se me va con esto y esto se me va con esto. Disculpen que vaya rápido, pero se nos acaba el encuentro. Y entonces esto me queda como 1 entre m, la integral de menos infinito a infinito de psi conjugado de xt h barra entre i parcial respecto de x psi de xt de x. ¿Sí? Y entonces lo que hacemos es ver que si esto es la derivada del valor esperado en la posición, lo asociamos con una velocidad. ¿Sí? Aquí entonces estamos haciendo un comentario, ¿sí? Que dx en dt es v clásicamente, ¿sí? Y esto es igual a p entre m, el momento, ¿sí? Esto es clásicamente. Entonces, a esto que está acá, lo vamos a llevar el valor esperado del momento, y entonces eso quiere decir que tengo un operador momento en la dirección x, que es, como la i está abajo, la voy a poner arriba con un menos IH barra parcial respecto de x, ¿sí? Que es un poco la justificación que hicimos al principio usando las relaciones de de Broglie. Y entonces, el valor esperado de P es la integral de menos infinito a infinito de psi conjugado de xt, P, psi de xt, de x. Y acá lo importante es que esto está al medio, porque esto está acá, la derivada está al medio. ¿Sí? Y entonces esto lo generalizamos, ¿sí? Entonces, para todo operador O, en general, si tengo funciones, van a ser operadores diferenciales, el valor esperado de O va a ser la integral de menos infinito a infinito, o en la región que tenga, de psi, para una función psi, psi conjugado de xt o psi de xt de x. ¿Sí? Después vamos a generalizar todavía este tipo de resultados. Cuando pusimos la x, no importaba, porque la x cambia, ¿no? Digamos, la x conmuta, pero el operador, la derivada, no es lo mismo poner la derivada acá que aquí. Entonces, esta es la receta general. ¿Sí? Muy bien. Bueno, yo creo que una de las cosas que voy a tratar de hacer es generar un Classroom para poder poner las ligas de los videos y las notas de las clases. ¿Sí? ¿Cómo se los hago llevar? Bueno, no sé si tengo una lista de correos de todos ustedes. Capaz que sí, creo que tengo la lista. ¿Sí?
Entonces voy a tratar de generar un Classroom. Ahora voy a guardar todas estas notas. Doctor, una pregunta. Dime. Eh, ¿Qué bibliografía nos recomendaría para practicar un poco y complementar la teoría que estamos viendo en clase? Esa es una excelente pregunta. Yo voy a usar mucho el Griffith. ¿Sí? Lo que puedo hacer es tratar también, a ver, voy a tratar de generar un Classroom y ahí les puedo poner los PDFs de muchos libros de mecánica cuántica. ¿Sí? El material que estamos viendo es un material totalmente estándar que está en montones de libros de mecánica cuántica, ¿sí? Algunos tienen mucho más que esto, ¿sí? Ya son como para el curso de cuántica de posgrado, ¿sí? Si ustedes toman el curso de cuántica de posgrado van a ver mucho más material. Entonces a mí me ha gustado el Griffiths porque siento que tiene el nivel. Sí, sí, está muy bien. Yo también tengo la grabación, Itzel. ¿Sí? Entonces, lo que a mí, lo que yo hace, lo que me gusta hacer es tengo un canal de YouTube. Entonces guardo la grabación y y la subo a YouTube, porque ahí YouTube te deja tener muchas grabaciones, ¿sí? Y creo que el coordinador les compartió la página. Y si no, ahora que genere el Classroom, les, este, les guardo, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir aquí. Entonces, vamos a dejar de compartir y ahora vamos a vamos